Marta Patricia Cortés, le damos la más cordial bienvenida. Muchas ¿Cómo gracias. está? Muy buenos días. Pues estoy muy contenta de estar aquí con ustedes y bueno, de hablar no solamente de lo que tiene la evidencia ya científica, que bueno, hoy vamos a hablar de eso, sino también de los beneficios que he tenido personalmente en la práctica privada y pues es un placer compartir con todos los demás para que bueno, esto es finalmente en beneficio de nuestras pacientes, de nuestras mexicanas y de que tengan un envejecimiento saludable y que esta etapa, que es una etapa muy difícil para nosotras como mujeres, pues pueda ser una etapa que tenga funcionalidad, que sean mujeres funcionales y que no tengan todos estos altibajos que tenemos en esta etapa, ¿vale? Pues bueno. Y doctora, pues le dejamos entonces micrófono y cámara para su exposición. Muchas gracias. Pues hoy vamos a hablar de Estrovera. Estrovera, que el activo es el Reo raponticum, es el extracto de una raíz del riobarbo siberiano como alivio seguro, una terapia no hormonal para los bochornos y los síntomas de la menopausia. ¿Cuáles van a ser nuestros objetivos en esta charla? Bueno, comprender bien los síntomas informados por las mujeres en la transición en estas etapas, que bueno, es importante que sepamos que pues es una etapa muy larga, la que abarca desde la perimenopausia hasta la posmenopausia. Estos síntomas nos pueden podemos tener años con los síntomas, entonces es importante que la paciente tenga la oportunidad de iniciar tratamiento desde que empezamos con síntomas. Vamos a evaluar cuáles son los enfoques de los manejos actuales y la evidencia que respalda la seguridad y eficacia de este activo, que es el ER731 o la raponticina. Vamos a discutir cuáles son los vínculos emergentes, que está más que demostrado que los síntomas vasomotores están asociados a un mayor riesgo de eventos cardiovasculares y cardiometabólicos. Y bueno, finalmente revisar la guía de manejo del paciente para solucionar los síntomas vasomotores y muchos síntomas que presentamos durante la menopausia o perimenopausia. Bueno, aquí vemos las etapas que estamos incluyendo, la mujer en su juventud, en su edad reproductiva, y bueno, nos vamos a enfocar en esta etapa que es la perimenopausia y la menopausia para finalmente llegar a lo que toda mujer debería tener, que es un envejecimiento saludable. Hablamos de la etapa de perimenopausia entre los 45 a los 55 años y hablamos de la menopausia como tal ya establecida a la edad promedio, más o menos 51, 52 años en la mujer mexicana, que bueno, definimos como menopausia cuando ya tuvimos el cese del ciclo menstrual en un periodo de un año. Entonces ya definimos que esta es la menopausia. Pero en sí, estos síntomas o los síntomas previamente se van a estar presentando en esta etapa de la perimenopausia, por lo cual es muy importante identificar, ya que esta va a ser la ventana de oportunidad en la que tenemos para ayudar más a nuestra paciente. Y bueno, vamos a ver que todos estos cambios están pues asociados directamente con la reducción de los niveles de estrógeno, lo que va a aumentar el riesgo de las enfermedades cardiovasculares, cardiometabólicos y otros problemas de salud asociados. ¿Qué problemas? Bueno, pues aquí en esta lámina, que es muy importante, sacado de la revista Menopause, vamos a ver que los efectos son a todos los niveles. A nivel del sistema nervioso central, vemos que hay síntomas como los bochornos, síntomas vasomotores, insomnio, depresión y ansiedad, cambios cognitivos, migrañas. A nivel de la piel, vamos a ver una reducción de su grosor, de su elasticidad, de la hidratación. Empiezan a marcarse los surcos o las famosas arrugas, la pérdida de cabello. A nivel pues metabólico, vamos a ver una ganancia de peso, un incremento de la adiposidad visceral, un incremento en la circunferencia de la cintura, que ya empezamos a engordar, ya no engordamos como antes, sino que empezamos a ver que empezamos a tomar la formita de una manzana. A nivel de la sexualidad, vamos a ver que pues vamos a ver una disminución importante en la libido y muchas veces también dispauremia. A nivel del sistema urogenital, vamos a ver resequedad vaginal, síntoma de comezón o ardor a este nivel, disuria, aumento en la frecuencia urinaria, en la urgencia,
y muchas veces también empezamos a tener problemas como infecciones tanto urinarias como vaginales recurrentes. Y a nivel esquelético vamos a tener sarcopenia, vamos a empezar a perder la masa muscular y también vamos a empezar a ver a nivel de la densidad ósea una disminución en la densidad ósea, lo cual nos va a conducir a una osteoporosis. ¿Por qué es tan importante saber de esto? ¿Cuál es la importancia? Pues si se dan cuenta a nivel cerebral, todos los cambios que se dan son demasiados. No solamente vamos a modificar la vía hormonal, sino que esta vía hormonal va a hacer que también se muevan todos nuestros neurotransmisores y estos van a hacer lo que tengamos cambios vasomotores. Por ejemplo, va a aumentar la noradrenalina, disminuye la dopamina, la serotonina. Hoy día sabemos que las neuroquininas y las quispepsinas son muy importantes porque son las que dan una intensidad a los sofocos todavía más intensas. Entonces, esto nos va a llevar a un aumento del cortisol que nos va a producir un estrés y vamos a tener alteración a nivel de todo. Teniendo alteración a nivel de cortisol, pues vamos a ver que vamos a tener cambios en todo el sistema, también la cognición, precisamente por todo el movimiento de todos estos neurotransmisores. Vamos a tener pues más síntomas depresivos, cambios de humor muy fáciles, y bueno, esta lámina no la puedo leer totalmente, pero nos está haciendo ver todos los cambios fisiológicos, los neuropéptidos que se están modificando solo por el simple hecho de la disminución de los estrógenos. Ok, bueno, pues bueno, desde que empezamos con estos síntomas, vamos a ver que, bueno, por lo regular, los primeros que aparecen son los bochornos, las sudoraciones nocturnas, pero pues va empeorando muchas veces el cuadro. Entonces, los datos clínicos de estos síntomas vasomotores, la mayoría de las pacientes en un 75% de las mujeres menopáusicas las presentan, pero no siempre nos dicen, o lo toman como algo normal, pero muchas veces sí llega a afectar la calidad de vida en un porcentaje pues bastante amplio que llega a hacer que la paciente ya no sea funcional. Muchas veces llegan con nosotros al consultorio pues ya prácticamente casi divorciándose, con peleas. Afecta demasiado el entorno tanto laboral como a nivel familiar. Entonces, bueno, aquí vemos que Metagenics realizó una encuesta que se realizó en el 2013, que incluyó a 314 mujeres de 50 a 64 años. Y bueno, ¿qué arrojaron estas encuestas? Que el 19%, o sea, menos de una quinta parte de estas mujeres, han hablado con su médico sobre todas las opciones disponibles para el tratamiento de los bochornos durante la menopausia. 48%, o sea, menos de la mitad de estas mujeres conoce sobre tratamientos que no son hormonales para el control de los bochornos relacionados a la menopausia. 69%, más de 2/3 de las mujeres encuestadas refiere que estaría dispuesta a usar un tratamiento no hormonal. Si se dan cuenta, pues son más de la mitad. Y el 10%, solo una décima parte de ellas ha hablado con su médico sobre esta opción. ¿Por qué es tan importante mencionar todo esto? Porque, bueno, es importante que si llega al consultorio, sobre todo los médicos de primer contacto, que llega al consultorio una paciente de más de 45 o más años, sería bueno que se investigara sobre si esta mujer tiene síntomas que ya inicia esta perimenopausia y podemos empezar un tratamiento para que para que estos síntomas o esta etapa vaya o la lleve de una manera mucho más funcional, que conserve mucho de su estabilidad tanto emocional como física. Y bueno, las opciones actuales para controlar los síntomas vasomotores, bochornos y la sudoración nocturna, hablando únicamente de estos síntomas, vamos a ver que existe tanto la terapia hormonal, que es medicamentosa, como terapias naturales, que sí hay, pero bueno, quiero decirles que el ER731 relativamente es nuevo y más en nuestro país. La prescripción hormonal, bueno, aquí está considerada el estándar de oro. Sin embargo, tenemos
que darla con mucha reserva y tenemos que seleccionar muy bien a la paciente que es candidata a este tratamiento. ¿Por qué? Porque pues siempre tenemos efectos secundarios que tenemos que estar controlando. Cuando nosotros usamos, por ejemplo, estrógenos, o el estriol famoso, que es el estándar de oro, pues también tenemos que usar un antagonista para que no tengamos efecto, por ejemplo, o complicaciones a nivel endometrial o en otros aspectos, ¿no? Ya son terapias hormonales que generalmente manejamos ya como especialistas. Igual aquí vamos a ver que hay antidepresivos y las hormonas sintéticas, que dentro de este rubro también vamos a ver otro tipo de hormonas que son bioidénticas. Y dentro de las terapias naturales tenemos los fitoestrógenos, los extractos botánicos derivados de soya, de cohosh negro y otros. También hay aminoácidos precursores de neurotransmisores. Y bueno, la que hoy vamos a explicar, R731, que vamos a ver cuáles son las evidencias que nos dan y que nos están ayudando a demostrar que es efectivo. Bueno, pues las terapias de reemplazo hormonal tienen beneficios, pero también, como les mencionaba, riesgos potenciales. Va a dar alivio a los síntomas vasomotores, pero también podemos ver que puede afectar la salud colorectal. Bueno, Sí, doctora, gracias. les platicaba entonces que pues con las terapias tenemos que tener cierto, pues ya más reserva y un control más específico sobre la paciente, sí ya es más como para manejo de especialidad. Entonces, pues los riesgos potenciales, que bueno, también simplemente si nuestra paciente tiene un antecedente, pues no podemos usarlo en cáncer de mama, cáncer de endometrio, trombosis venosa profunda, infarto, incontinencia fecal, no son candidatos. Ahora, eh, ¿qué es lo que hemos encontrado con ER731? Bueno, vamos a ver que de esto, de la información que tenemos, 94% de las profesionales de salud y el 89% de los pacientes están interesados en una terapia no hormonal para tratar estos síntomas. Y bueno, esta plantita que ven aquí es el río Barbo siberiano, que es de donde se extrae el ER731. Y bueno, aquí estamos viendo que, ay, perdón, los estudios nos están marcando cuál es la reducción de los síntomas vasomotores. Y bueno, aquí vemos el intervalo de confianza, estamos viendo las diferencias son bastantes, son demasiadas respecto a los otros pues productos que tenemos no hormonales. Y hay análisis de más de 6,000 mujeres menopáusicas que mostró terapias basadas en plantas o en productos orgánicos, reducciones significativas. Sin embargo, pues no todas las terapias basadas en plantas tienen los mismos efectos. Vamos a ver, ¿no? Cantidades. Bueno, Estrovera está presentado como una terapia natural para el tratamiento de los síntomas durante la transición a la menopausia y posterior a esta. ¿Por qué? Por los efectos, y ahorita vamos a ver cómo es que mantiene el efecto esta plantita. Bueno, es importante saber cuál es el mecanismo de acción, cómo es que funciona, ya que tiene receptores en el estrógeno, bueno, en nuestro cuerpo, en nuestros tejidos tenemos receptores alfa y beta, que aquí les muestro un esquemita donde vemos dónde están ambos receptores, solo receptores alfa y receptores beta. Si nos damos cuenta, los receptores alfa y beta se encuentran en mama, ovario, hueso, sistema nervioso central, sistema cardiovascular, útero. Receptores solo alfa, hígado, tejido adiposo blanco. Receptores solo beta, vasos sanguíneos, pulmón, tracto urinario, revestimiento intestinal. ¿Por qué es importante? Pues porque Estrovera actúa y es exclusivo de los receptores beta. Si nos damos cuenta, pues va a actuar tanto en tejidos con receptores alfa y beta como en los exclusivos beta. Ok, este esquemita pues nos ayuda a ver de manera más gráfica en dónde vamos a tener el efecto en el sistema nervioso central, sistema adiposo, cardiovascular, mama, hueso, ovario, ahí endometrio,
en pulmón, ajá. Y esto también va a tener efectos benéficos en todos estos sistemas donde vimos que hay receptores. Entonces, el efecto de R731 es un agonista selectivo de receptor beta. Ajá. Todos los estudios in vitro e in vivo demuestran que se une únicamente al receptor beta ER71, mientras que el estradiol o estrógeno, pues se fija a ambos receptores. ¿Y esto por qué tiene importancia clínica? Bueno, pues porque vamos a ver efectos, al unirse únicamente al receptor beta, vamos a ver que tiene acciones vasodilatadoras, porque los vasos tienen receptores beta y esto va a hacer una relajación vascular, por lo tanto va a ayudar al sistema cardiovascular para disminuir, por ejemplo, el riesgo pues de hipertensión arterial, de ateromas. La señalización de los efectos beta también tienen efectos protectores cardíacos, soporte a la enfermedad cardiovascular y lo mejor es que tiene un perfil de seguridad extraordinario que ahorita vamos a ver con los estudios que se han generado y va a proporcionar un efecto también protector a todos los otros tejidos que también vimos, hueso, piel. Entonces, vamos a ver, ¿cuál es la historia, por ejemplo, de Estrovera? Bueno, ha sido recomendado en Europa, bueno, no, obviamente no Estrovera, pero se llama el mismo activo que es ER731. Se empezó a estudiar desde la década de los 50. A los alemanes empezaron con este estudio, pero bueno, recomendado en Europa para síntomas ya de perimenopausia y menopausia es desde 1993. De ahí, en Estados Unidos se introduce Metagenics, ya lo introduce como Estrovera en enero del 2009 y Canadá en agosto del 2012. Que realmente, si se dan cuenta, pues ya pasaron más de 10 años de esto. Y bueno, ¿cuál es cómo está o cuál es su comercialización? Está en una tableta de 4 miligramos. Los activos son raponticina y desoxirriponticina, que son los ingredientes primarios que se obtienen de esta. Y bueno, este es el extracto del Rheum raponticum. Y vamos a ver la evidencia de los estudios generados que nos dicen que es un agonista selectivo del receptor beta. Al ser un agonista selectivo del receptor beta, también tiene realmente a nivel óseo sí hay una unión, lo cual también va a ayudar, pero lo importante, que esto es muy importante, no se une a las células endometriales. Esto es muy, muy, muy importante porque eso nos da un margen de seguridad, a diferencia de la terapia hormonal, en donde tenemos que si nosotros indicamos por ejemplo, tratamiento con estriol, pues tenemos que dar un antagonista siempre. Ajá, ¿por qué? Para evitar una hiperplasia endometrial, pero en este caso no es así, porque no hay unión a nivel de las células endometriales, por lo tanto no va a haber ni un efecto ni en mama ni en endometrio. Entonces, se ha estudiado también la ventana terapéutica para saber qué tanta es la seguridad y hemos visto que no hay hallazgos patológicos en animales que recibieron hasta 14,000 veces la dosis terapéutica, ¿no? Lo cual nos hace ver que tiene un margen de seguridad extraordinario. Y bueno, también otra vez no tuvo efecto también en la proliferación uterina ni en los marcadores de expresión génica uterina, por lo cual nos da la seguridad de que pacientes que tenemos con antecedentes de miomatosis, adenomiosis, no va a haber una proliferación a nivel de las células uterinas que nos va a ayudar también para que la seguridad sea pues muy amplia. Todos estos estudios nos están hablando de que nos ayuda. Bueno, aquí hablamos sobre el endometrio. Si vemos la gráfica, estamos viendo que únicamente se une a los receptores beta del endometrio. Aquí en la primera gráfica vemos la unión de receptores beta y abajo vemos la de receptores alfa. Si vemos aquí está la concentración que va a ir en aumento de ER731. A una concentración baja vemos la unión a receptores beta, vemos la unión. Y aquí abajo, si se dan cuenta, estamos viendo que a receptores alfa, a pesar de que la concentración fue de 0.001 hasta 1,
Nunca hubo ni una fijación ahí, no aumentó, ¿de acuerdo? Y bueno, los estudios también han demostrado su eficacia en cuanto a los síntomas vasomotores, disminuyendo la aparición y la severidad de los síntomas del climaterio. En la escala de la menopausia, cuando se usó en este estudio, se usaron por 108 semanas en mujeres que iniciaron con ER731 y disminuyó muy radicalmente. Esto lo hicieron en dos etapas, la etapa observacional 1, que va a las 48 semanas, y la observacional 2, que fue de la semana 49 hasta la 108. Y aquí ahorita vamos a ver las gráficas, se muestra cómo se mantiene el efecto de Strovera y cómo logramos más o menos en un periodo de 6 meses ya una disminución bastante importante de todos estos síntomas. También en cuanto a la ansiedad, con la escala de Hamilton se ha demostrado la disminución de la ansiedad y sí, igual, mostrando la efectividad y su seguridad. También, bueno, vamos a ver las gráficas para ver los efectos encontrados. Y bueno, aquí vamos a ver que en este ensayo clínico veamos la línea de placebo, que son esta línea blanca, y con ER71 vemos que desde el día 28, aunque no significativo, ya hay una reducción de síntomas, y en el día 84, que más o menos son como los 3 meses, ya vemos una disminución significativa de estos síntomas. Aquí tenemos una etapa 1, donde en la línea roja solo se usó el placebo. Posteriormente, vean, empiezan con, ya aquí a partir de esta etapa de los 12, las 12 semanas empiezan con ER731 y vean cómo hay disminución en los síntomas de la menopausia. Y en cambio, las que iniciaron desde el inicio con ER731, vean cómo va hacia abajo y cómo se mantiene la curva. Ajá, aquí estamos viendo fase 1, que va hasta aquí, las 60 semanas, y luego la fase 2. Entonces, la disminución en cuanto a puntos con placebo fue de 1.9 comparado con 16.8 puntos en la escala de la menopausia con el tratamiento con ER731, lo cual demuestra la efectividad pues abismal. Y igual vemos con placebo 2.9 puntos frente a 14.6 puntos de disminución de los síntomas. Y bueno, ¿qué es lo que hemos visto? Pues que se disminuye significativamente la incidencia promedio de bochornos diarios en un 83%, que es bastante. Y no solo hablamos de bochornos, también hablamos de los trastornos del sueño, la irritabilidad, los problemas sexuales, resequedad vaginal, el malestar articular y muscular, ansiedad, estados de ánimos negativos. Todos estos síntomas se reducen y es maravilloso que sea hasta en un 83%. La mayoría de las pacientes están bastante conformes con los resultados de esta terapia. Entonces, aquí pues estamos viendo desde las pacientes cómo inician, la evaluación que se les da a los 3 meses y la evaluación a los 6 meses. Veamos en el estado de ánimo, en la irritabilidad, en la ansiedad. Si se dan cuenta, no hay factor que no haya disminuido con el tratamiento con ER731. También es importante que en la práctica tengamos la escala de menopausia que está disponible igual en Metagenics como material de apoyo. Le hagamos cuando llegue la paciente, podemos hacerle la encuesta y a los 3 meses volvemos a repetir para que ustedes también lleven un parámetro y vayan viendo cómo sus pacientes mejoran. Porque muchas veces, pues las pacientes a veces dicen, no, yo me siento igual, pero no, es verdad. Ya haciendo el parámetro o la encuesta, nos vamos a dar cuenta y la paciente también se va a dar cuenta de cuál es el beneficio que ha obtenido con la terapia y eso es muy significativo. Y bueno, vamos a ver que ER731 tiene un perfil de seguridad favorable, demasiado favorable, con mínimos efectos adversos. ¿Qué encontraron o cuáles son los que hemos encontrado durante todos estos estudios? Pues solo que haya hipersensibilidad, que puede ser una erupción cutánea, irritación de la piel, urticaria. Y bueno, prácticamente la incidencia de efectos adversos durante los ensayos que se han realizado fue similar entre el placebo y las cortes que estaban activas. Entonces realmente no hay
Y bueno, nos daríamos cuenta desde el inicio si llegara a ser que tuviéramos este problema, porque pues desde el inicio del tratamiento presentarían el síntoma de hipersensibilidad al componente. Ay, perdón. Y bueno, en Estados Unidos se han vendido aproximadamente 13 millones de tabletas de ER731, conocido como Estrovera, en los últimos 5 años y solo se informaron de todo esto 79 quejas de consumidores. Pues estas incidencias de bajos efectos reportados, pues hacen que se considere pues seguro, ¿no? En la mayoría de los usuarios. Y bueno, dentro de las interacciones, pues no hemos encontrado que haya interacciones con otros medicamentos o alimentos que en estos estudios. Y cuando se usa ER731, el uso de la progesterona, pues como les menciono, no es necesario para prevenir el engrosamiento del endometrio, ya que es selectivo de receptores beta, los cuales no encontramos en las células endometriales. ¿Alguna contraindicación? Pues solamente una hipersensibilidad a cualquiera de los ingredientes, que es raponticina y desoxirriboncina, y obviamente no está recomendado en embarazadas y lactantes, ya que pues no hay estudios y bueno, no sería lo más ideal, y en mujeres con antecedentes de tumores dependientes de estrógeno. Y bueno, estos problemas de salud son clave y están relacionados con los cambios en los niveles de estrógeno. Prácticamente los estrógenos son los que nos mantienen activas, nos mantienen sanas. Así como también es importante saber que es importante el estilo de vida y las experiencias nutricionales de nuestra paciente. Obviamente vamos a obtener un mejor beneficio de nuestra terapia si la paciente mantiene una dieta saludable, realiza ejercicio, tiene buena higiene del sueño. Esto nos va a ayudar para que el efecto sea mucho más rápido y se mantenga, ¿de acuerdo? Si hoy día, pues muchas de nosotras tenemos rutinas muy pesadas y unas dietas pues muy malas, entonces tenemos que hacer también hincapié en que la prevención en cuanto a dieta, ejercicio, higiene del sueño es muy importante para que también los efectos del medicamento sean los mayores. Ajá. Entonces, todos estos síntomas vamos a ver que están relacionados y que tienen una ventaja o una mejoría con el tratamiento con ER731. Bueno, la pérdida del hueso, pues está bien demostrada que se acelera en la perimenopausia y continúa a través de la menopausia, teniendo un pico de incidencia de esta pérdida mucho mayor después de los 60 años. Entonces, es importante también que veamos, y bueno, el extracto de raíz de riobarbo rapóntico ha sido eficaz para el tratamiento de síntomas, incluyendo la salud del hueso. Obviamente, esto es como un preventivo, nos ayuda a no llegar ahí a una osteoporosis o una osteopenia. Sin embargo, es importante que después de los 60 nosotros estemos monitorizando esto y ver si nuestra paciente requiere un apoyo extra. Todas las pacientes son diferentes, pero bueno, aquí lo importante es como preventivo está magnífico, porque esto nos va a ayudar a que nuestra paciente no presente una osteoporosis, que ese debería ser nuestro principal objetivo desde que la paciente llega. Y bueno, los síntomas vasomotores también se han relacionado con, y está muy demostrado, hay evidencia bastante fuerte con problemas cardiometabólicos asociados con la perimenopausia. Y bueno, el tratamiento de estos síntomas de bochorno, su duración antes de la transición es fundamental y debe coincidir con la identificación y el manejo de problemas cardiovasculares y o metabólicos. ¿Por qué? Nosotros tenemos algo que se llama ventana de oportunidad. Esta ventana de oportunidad en la que podemos reducir el impacto al mínimo de todos estos cambios que van a venir, empiezan en la perimenopausia. Si nuestra paciente ya viene con datos de menopausia establecida y que ya tenemos efectos marcados como hipertensión o alguna, ya con dislipidemias, que ya tiene un daño establecido, diabetes, ya es más difícil que el tratamiento le vaya a dar ventaja, sí, pero no con un impacto tan fenomenal como lo sería iniciar
desde que identificamos esos síntomas a la paciente. Y obviamente el impacto metabólico va a ser mucho menor que si los hubiéramos iniciado antes. Por eso es tan importante que seamos preventivos, que iniciemos esto desde que la paciente empieza con sus primeros bochornos. Es muy importante. Y bueno, los datos han demostrado que los bochornos se asocian a este problema metabólico, cardiometabólico, y que bueno, también va a tener cambios adversos a nivel de insulina y bueno, desarrollo de diabetes probablemente. Y bueno, las pacientes que presentaran una menopausia temprana, un síndrome de falla prematura, ovárico prematuro, bueno, pues van a estar relacionadas obviamente con un mayor riesgo de enfermedades cardíacas. Entonces se denomina prematura o temprana cuando se presenta antes de los 45 y bueno, obviamente se va a asociar con mayor riesgos de salud a largo plazo. Esto se asocia generalmente con una pérdida de la función ovárica temprana y al cese temprano de los efectos protectores de los estrógenos. Y también va a contribuir al riesgo de la reducción en la densidad ósea y aparición temprana de osteoporosis, riesgo de fractura, también deterioro cognitivo. Todo lo que hemos presentado se va a presentar antes en alguien que pierde antes estos estrógenos. Entonces, la menopausia prematura, pues es el primer paso de una cadena de causalidad que va a conducir a disfunciones en tejidos y órganos que está mediado por mecanismos hormonales. Entonces, identificar a estos pacientes es fundamental. Y bueno, ¿cuál es la diferencia de este R731 frente a las otras terapias no hormonales e incluso hormonales que existen? Pues su seguridad y su efectividad para tratar todos estos síntomas vasomotores y que puede iniciarse temprano en la etapa de la perimenopausia. Eso es lo ideal. Si tomamos a la paciente en la ventana de oportunidad adecuada, la paciente va a tener el mejor efecto de este tratamiento, porque va a evitar todos estos cambios metabólicos que pues le pueden dar impactos negativos en su salud en un futuro y que van a mejorar obviamente su condición de vida a futuro de una manera muy radical. Una solución natural que muestra clínicamente aliviar signos y síntomas a menudo asociados con la peri y la menopausia. Y bueno, pues eso es lo más importante, creo que lo que les explicaba. Paciente que refiere bochornos y sudoraciones nocturnas, si es en la perimenopausia o si es en la menopausia. Por lo general, cuando es en la perimenopausia, bastará con esta terapéutica y lo que ya les había mencionado, mejorar los hábitos, el estilo de vida y con esto resolver todos estos síntomas aquí sin datos de enfermedad cardíaca. Pero ¿qué va a pasar si nosotros no la tomamos en ese periodo? Muy probablemente, si llega a la menopausia y ya sufrió estos síntomas unos 5 o 6 años, a lo mejor ya tenemos una afección cardíaca y pues aparte de, no es que no le ayude, le va a ayudar, pero probablemente vamos a tener que usar otras terapias de apoyo cardiovasculares para dar el seguimiento. Y bueno, vamos a ver cuáles son las ventajas y qué es lo que las pacientes quieren. Un tratamiento totalmente natural, no hormonal, que es seguro, eficaz en todos estos síntomas. Y bueno, es importante para nosotros como tanto los médicos de primer contacto como los que llegan ya a especialidad, pues la comprensión e identificar de estas pacientes en riesgo, tomarlas la ventana de oportunidad, eso es lo más indispensable, porque aparte este tratamiento es eficaz a lo largo de mucho tiempo y podemos seguirlo usando y va a seguir manteniendo los efectos. Entonces, síntomas vasomotores asociados con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares y problemas cardiometabólicos, la intervención temprana es fundamental para que esta paciente tenga un envejecimiento saludable. Entonces, la mayoría de tanto médicos como pacientes buscamos opciones hormonales que sean seguras para este manejo. Entonces, afortunadamente, y esto es muy importante porque muchas veces
porque el nombre es estrovera, hace alusión al estrógeno, entonces muchas veces muchos piensan que es un estrógeno, no es hormonal. No es una hormona, solo es agonista selectivo de los receptores beta estrogénicos para el alivio de estos síntomas durante la menopausia, ¿vale? Y los ensayos preclínicos y clínicos que les hemos mostrado, pues han documentado la eficacia en relación con placebo y van saliendo más que siguen demostrando esto. Y bueno, aquí vemos cómo está formulado. Es una tableta de 271 miligramos que proporciona cada tabletita el extracto de raíz del Raponticum o Reum Raponticum en 4 miligramos, que es la dosis adecuada para empezar con la disminución de estos síntomas. Lo indicado es tomar un comprimido con un vaso de agua una vez al día a la misma hora todos los días, pero si tienen una paciente que es candidata a este tratamiento, que tiene síntomas muy severos, pueden usar 2 tabletitas, una en la mañana, una en la noche, en caso de que tengan, bueno, al menos a mí esto me ha funcionado bastante bien. El primer mes que se vaya cada 2 horas, posteriormente ya le dan la dosis de una diariamente. Y bueno, esto nos ha ayudado bastante. Y bueno, en Europa, pues si está desde el 1994, pues ya tienen bastante tiempo usándolo. Esto es material informativo que nos va a ayudar a presentarle a nuestra paciente para que le expliquemos tanto para qué sirve, cómo se la va a tomar y cuáles son las investigaciones en las que nos apoyamos para la recomendación de este producto. Y bueno, esto es parte de lo que tenemos como flyers para explicar para nuestras pacientes. Que bueno, yo creo que cualquier mujer que tenga acceso a esto, si ustedes les dicen, ¿sabes qué? Vas a tener este tratamiento que te va a cuidar de que presentes osteoporosis, que no se vaya tan rápido tu músculo, que estés más activa, que no presentes bochornos, cambios significativos de memoria, que no te dé ansiedad. Bueno, pocas dirían que no, y aparte si tiene una seguridad y una efectividad tan amplios, bueno, la mayoría de las pacientes que yo tengo en manejo con Estrovera, pues no lo han dejado. Ajá, entonces, relativamente yo empecé a usarlo desde el año 2021 y la verdad es que he tenido resultados bastante favorables con Estrovera. Y igual he checado, no hay nunca engrosamiento endometrial, mis pacientes no lo dejan y tiene un margen de seguridad tan amplio que nos permite seguir diciéndole, no se preocupe, usted no deje su terapia. Y bueno, estas son pues la plática que les comparto hoy y que espero que haya quedado claro. De todos modos, vamos a tener unos momentos para poder resolver dudas, preguntas, comentarios, Muchas gracias, doctora. Pues es un gusto tenerla aquí en esta dinámica. pero Ok, bueno, no sé. muy bien, doctora. Bueno, comenzamos con las preguntas. Esta primera parte va dirigida cuando usted estuvo dando la conferencia de Estrovera. Nos Ok. preguntan, entonces, ¿también lo puede utilizar una mujer con histerectomía y oferoctomía? Claro que sí. Recordemos que el cuerpo, como les mostré en el diagramita, en todos lados tiene los receptores. ¿Qué pasa con una paciente con oforectomía? La histerectomía pues no tiene tanta relevancia porque pues el ovario se conserva y sigue haciendo su función. Pero cuando tenemos una paciente con oforectomía, que lamentablemente pues pierde el órgano diana, que es el ovario, que es el que sigue produciendo los estrógenos, es importantísimo darle una terapia. Ajá. Entonces, claro, es una paciente candidata en el momento en el que ya no tiene ovarios, es una paciente candidata al tratamiento para evitar toda esa degeneración que va a venir posteriormente a perder estos ovarios, ¿no? Entonces, súper importante darle una terapia alternativa. Y si la paciente no tiene contraindicación para la terapia de reemplazo hormonal, pues adelante. Pero si la paciente prefiere un método natural, bueno, aquí también va a depender mucho de, por ejemplo, cuántos años tiene esa paciente,
en qué momento se le hizo esta cirugía, cuánto tiempo lleva sin tratamiento, pero Estrovera es una de sus opciones que es pues sería una maravilla que pudiera iniciar con ella. Y sí le ayudaría bastante. Ok, muchísimas gracias. Gracias por ampliarnos el panorama. Doctora, pues adelante, esta sesión y todo este tiempo es suyo. La experiencia también que nos quiera compartir con las pacientes que ha visto, Ok, yo tengo aquí tratamientos que más haya trabajado, preguntas. adelante. ¿Las puedo leer? Ah, ok. No, bueno, yo iba acá leyendo. Le paso la Ajá, siguiente pregunta. ok. Hablando de Estrovera, continuamos con ese tema. Nos dicen, supongo que está contraindicado para fibriosis en mama. ¿Es correcto? No, no está contraindicado para fibrosis en mama. Particularmente yo tengo pacientes incluso con seguimientos de masitas BIRATS hasta 3 y no hemos visto ningún efecto en mama. A diferencia de los hormonales o de la terapia de reemplazo hormonal con estradiol, que en donde luego en cuanto iniciamos la terapia tienen aumento de dolor mamario. Estrovera afortunadamente no tiene ningún tipo de efecto tampoco a nivel mamario. Eh, Aunque tenemos receptores de ambas, vamos a decir, alfa y beta en mama, no hemos visto efectos clínicos en mama. Entonces, es una opción maravillosa también para pacientes con miomatosis uterina, con fibroadenomas. No hay contraindicación para este tipo de pacientes. Es un tratamiento totalmente permitido. Ok, muchas gracias. De Continuamos nada. con Estrovera. ¿Lo pueden Ujú. utilizar pacientes de 39 años con algunos síntomas de menopausia? Claro, aunque en este tipo de paciente, particularmente si tiene 39 años, idealmente deberíamos pedirle un perfil hormonal para ver la cifra de FSH que está presentando y saber si esta paciente podría presentar una falla ovárica prematura. Pero si ya empezó con síntomas, es ideal, como les hablaba, la ventana de oportunidad que estamos teniendo es importantísima. Si esta paciente ya nos está refiriendo, desde ahí ya se encendió el foquito. Entonces, iniciar el tratamiento les va a ayudar bastante, pero también hay que ver qué tan insuficiente está su paciente. Entonces, un perfil hormonal no estaría de más en esta mujer de 39 años. Y claro, empezar tratamiento con Estrovera, porque aparte les hablé de la seguridad y eficacia que tienen, o sea, seguridad amplia. No hay realmente alguna contraindicación, a menos que sea alérgica a algún componente del rapóntico, ¿no? Pero generalmente, pues, le va a ayudar mucho. Es una opción muy viable para este tipo de paciente. Ok, muchas gracias. Continuamos con la siguiente pregunta, igual enfocada a Estrovera. En la Ujú. parte ósea nos preguntan cómo funciona. Como bien les decía, funciona porque el hueso tiene tanto receptores beta como receptores alfa. Y hay que recordar que Estrovera se une a los receptores beta. Por eso yo les comentaba mucho que es como un preventivo, no es tratamiento para, o sea, yo no se los puedo vender como un tratamiento para osteoporosis porque no lo es un preventivo para evitar la osteoporosis. Sin embargo, si ustedes tienen una paciente que ya presenta osteoporosis, ustedes tienen que darle tratamiento para osteoporosis. Estrovera nos va a ayudar a que no se degenere tanto el hueso, porque se une a estos receptores y va a hacer que esta pérdida mineral ósea sea menor que si no tuviera ningún tipo de terapia. Pero per se sabemos que hay pacientes que genéticamente están predispuestas a la osteoporosis o que bien van a desarrollarla por malos hábitos alimenticios. Recordemos que durante la menopausia, lo que va a pasar con nuestro cuerpo es que vamos a perder esa densidad mineral ósea, vamos a aumentar el porcentaje de grasa más ampliamente y vamos a perder también nuestro músculo. Entonces, si aunado a esto no tenemos una buena alimentación, no hacemos ejercicio, pues ese músculo se va a ir más rápido, el soporte va a quedar apoyado únicamente por el hueso que va a estar por la pérdida mineral ósea, pues va a estar más frágil. Entonces, tenemos más riesgo de fractura y de desarrollar osteoporosis. Pero en sí, no es un tratamiento para la osteoporosis, es un preventivo. Ajá, nos va a ayudar a prevenir todo este tipo de desgastes, pero sí hay que hacer hincapié a nuestros pacientes que se deben apoyar también en alimentación saludable, en ejercicio, porque el tratamiento es maravilloso porque les va a ayudar a que tengan ganas de hacer todo esto, ¿no? Porque
Muchas de nuestras pacientes llegan y pues no tienen ganas, pero de nada, o sea, su ánimo está por los suelos, están a punto de divorciarse, todo está mal y de repente empiezan a dormir bien, empiezan a tener mejor humor y esto les va a ayudar a que se agarren a un estilo de vida saludable, pero es muy importante que no le vendan la idea de que el medicamento, bueno, de que este suplemento va a ser todo, sino que les va a ayudar a sentirse mejor para que ellas tengan un estilo de vida más saludable y esto ayude a que esta terapia sea la más adecuada para ellas, ¿de acuerdo? Ok, muchísimas gracias por su experiencia, doctora. De hecho, se acaba de unir nuestra compañera Alejandra Ortega Así es, para hacer Alberto. una dinámica, digamos, como más interactiva, equitativa y vaya, a todos nos está gustando esta sesión. Ella me estará apoyando también en leer algunas preguntas. Adelante, Ale, continúa con la siguiente. Okay. Muchas gracias, doctora. Felicidades por su presentación. Muchas gracias, Alberto. Gracias, Gaby. Y la siguiente pregunta es, retomando todo este tema de lo que ya ha venido hablando en la presentación y con las preguntas que Alberto le ha hecho, en mujeres con miomas y toda la sintomatología de menopausia que pues, se presenta en esta etapa, recomienda que se pueda tomar Spectrazoy, que antes se llamaba Sora SP, junto con Estrovera y Precolim. Precolim es una fórmula que nosotros utilizamos pues para fibromas mamarios, etcétera. Pero ¿qué opinión tiene de esto, doctora? Pues miren, realmente al ser un tipo de terapia totalmente no hormonal, lo pueden combinar como ustedes quieran. Realmente no hemos visto que tenga alguna interacción con otro suplemento o con otro medicamento. Por eso es que lo hace tan loable. O sea, es una de las terapias que pueden usar con lo que ustedes quieran, con lo que ustedes, digo, muy probablemente hay gente que, por ejemplo, me ha dicho, no, con el Onagra es maravilloso, entonces lo podemos suplementar o lo podemos complementar como terapia con cualquier otra. Y es muy maleable este tratamiento. O sea, es lo que lo hace tan único, que no tiene alguna contraindicación ni tiene interacción con otros. Es muy único, porque únicamente es los receptores beta y afortunadamente pues estos receptores están en los vasos sanguíneos, en el cerebro, en los músculos, en los huesos, en el intestino, y esto es lo que hace que mejore todo. O sea, realmente hay un cambio muy radical de las pacientes, incluso al mes del tratamiento. Pero sí, si la pregunta es, ¿lo puedo usar con algún otro suplemento? Claro que sí, sí se puede. Muchas gracias. Adelante, Beto. Gracias, doctora. Siguiente pregunta, igual hacia Estrovera. Una mujer que tiene que tomarlo antes de iniciar con su menopausia, ya tiene 50 años, pero aún le baja, pero ya empieza a retirarse su regla. ¿Cómo lo puede tomar? ¿Durante 3 meses? ¿Y cuánto lo descansa y cuánto lo toma? Ok, bueno, pues yo les hablaba de la efectividad y el seguimiento, que hemos visto estudios que hasta han tenido seguimiento a 3 años. Veíamos en la gráfica que les presenté que a 6 meses vamos a decirlo así, el efecto ya era el máximo de disminución de síntomas y se mantenía desde los 3 meses, pero se mantenía tomándolo a los 6 meses. Entonces, si su paciente tiene la oportunidad, porque aparte me platica que está como en el periodo de que ahí viene ya el retiro de la regla, está entre que se establece la menopausia y no, es una ventana de oportunidad muy adecuada iniciar con el tratamiento y lo puede mantener el tiempo que lo necesite. O sea, realmente la tasa de efectividad a 3 años ha sido buena. Entonces, mientras ella lo necesite y ella se sienta bien con el suplemento, lo puede seguir usando. ¿Qué pasa en lo personal? Muchas veces, y me ha pasado, que mis pacientes dicen, bueno, voy a tomarlo, se lo toman 6 meses y dicen, voy a descansar. Me da risa porque descansar, pues es que, la explicación es la siguiente. Cuando nosotros se establece la menopausia, es porque ya se acabó nuestra reserva ovárica, ya no existe. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que nos hace falta? Pues estrógenos, pero ya no los producimos. Entonces, ¿cuánto tiempo voy a tomarlo? Pues el que yo lo necesite, ¿no? Si mis síntomas de menopausia van a durarme 5 años, pues 5 años. Si los síntomas de menopausia me van a durar 10 años, pues 10 años.
¿Por qué? Porque es algo que ya no producimos, no lo estamos produciendo. Entonces, lo que estemos usando, pues lo vamos a usar hasta que ya tengamos bien establecido que terminaron los síntomas. Ajá. Y eso va a ser más o menos a la edad de los 60 años aproximadamente. Ajá. Que es cuando ya se estableció la vejez, así como nos... Pero tenemos que llegar a esa vejez pues saludablemente. Esa es la consigna que tenemos como médicos, hacer que nuestros pacientes lleguen en una vejez funcional, saludable, y pues que estén totalmente saludables para que puedan disfrutar de esa etapa, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuánto tiempo? Pues el que lo requiera la paciente. Los estudios confirman que no hay efectos secundarios, que no tenemos, vamos, los estudios largos que se han hecho son a 5 años y no ha habido reportes de efectos adversos. Entonces, el tiempo que su paciente lo necesite, lo puede usar y no hay ninguna contraindicación. Muy bien, muchas gracias, doctora. Toca un tema muy importante, ¿no? Esta parte de cómo los médicos, muchos médicos como usted, que nos da mucha felicidad escuchar que son conscientes de la calidad de vida de las mujeres, eso es lo más importante, porque pues tenemos que aprender a cuidarnos y acercarnos a profesionales de la salud como usted, pues es una gran seguridad y nos da mucha alegría que usted comparta esta información con otros doctores. La siguiente pregunta es, doctora, para resequedad vaginal, aparte de Estrovera, ¿qué más le recomendaría a la paciente? ¿Cómo complementaría ese tratamiento? Ok, pues sí, esta es una buena pregunta, pero es muy amplia la respuesta porque depende mucho de qué es lo que estemos experimentando. Ahora, tenemos una paciente con resequedad vaginal. Estrovera le va a ayudar, pero recordemos que, bueno, cuando nosotros nos metemos a ver la fisiología del síndrome genitourinario, vamos a ver que a nivel vaginal y genitourinario en general, sí hay receptores hormonales de todo tipo. Ajá. Entonces, documentado, por ejemplo, yo, en mi caso particular, muchas veces me valgo de hormonas bioidénticas locales en cremita, ajá, que son también una maravilla. Entonces, se toma su Estrovera y nos ayuda mucho a lo mental, a todo lo demás, pero al mismo tiempo también usamos hormonas bioidénticas. Obviamente hay que estudiar muy bien a la paciente, hay que ver qué grado de atrofia tiene, hay que ver cuáles son sus síntomas cardinales, porque cuando ya tenemos una atrofia muy severa, se expone demasiado la uretra, podemos observarla y se ve ahí la uretra amplia. Eso quiere decir que ya tiene un rato con este problema. Y también los tejidos pierden su elasticidad. Muchas veces son vaginas que son demasiado frágiles. Y, por ejemplo, el uso de un estrógeno les va a doler muchísimo porque el estrógeno va a vasodilatar. Entonces, tenemos que ser muy específicos con cuál va a ser el manejo inicial de esta paciente. Estrovera le va a ayudar, pero si es un síndrome genitourinario severo, hay que valorar bien el uso de una terapia local con hormona. Muy bien, muchas gracias. Adelante, Alberto. Ok, gracias, doctora. Continuamos igual con el tema de Estrovera. Nos preguntan si hay alguna interacciones médicas, Algunas medicamentosas. interacciones. Es lo que Sí. les mencionaba, ¿no? Que no hay alguna reportada, alguna interacción y que podemos usarlo con cualquier otro tratamiento. Muchas de nuestras pacientes que llegan con una menopausia establecida, desafortunadamente ya tuvieron impactos metabólicos, pues ya crónicos, o sea, ya son diabéticas, ya son hipertensas, ya tienen hipertrigliceridemia, dislipidemia, síndrome metabólico y las pacientes pueden seguir tomando sus tratamientos. De hecho, yo les menciono que afortunadamente a mis pacientes que hemos iniciado el tratamiento con Estrovera, muchas veces llegan muy contentas porque ya fueron con su cardio, ya fueron con el internista, ya les bajaron dosis, ¿no? Ya les quitaron tal medicamento, entonces les va súper bien. Entonces eso las anima mucho a seguir con sus tratamientos, pero no está contraindicado con algún otro medicamento. O sea, ellas pueden seguir usando lo que necesiten usar y tomar su suplemento con Estrovera. Muy bien, doctora, muchas gracias.
La siguiente pregunta es, pues ya en la presentación vimos el uso de Estrovera y cuáles son los beneficios, y esta pregunta es muy importante. ¿A qué hora se lo pueden tomar las pacientes? Generalmente yo les recomiendo que sea por la noche, porque por la noche es cuando las atacan muy horriblemente sus bochornos. Entonces, una horita, yo les digo, unas 2 horitas antes de que se vaya a dormir, se toma su tabletita. Yo les mencionaba que cuando los síntomas son como demasiado intensos, porque sí hay pacientes que llegan y no duermen, insomnio horrible, los bochornos todo el tiempo, ya ni siquiera solo durante la noche, sino todo el día. Este tipo de pacientes les iniciamos en la mañana y en la noche, por lo menos un mes así, y ya posteriormente retomamos a solo en la noche, que por lo menos para que ellas vean un efecto, por lo menos 3 meses. Ajá. Pero desde el primer mes, ellas ya les van a decir, oiga, ya duermo mejor, ya no tengo tanto bochorno. O sea, tampoco es magia, no va a desaparecer el bochorno, pero va a ir disminuyendo de tal manera que ya sea funcional la paciente, ¿no? Porque muchas veces es feo que están en el trabajo o haciendo alguna actividad y les vienen me dicen, es que es horrible, o sea, siento que me quemo por dentro, sudo, me da mucha pena porque todo el mundo me ve que estoy hecha ya toda sopa. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta que eso es lo que tenemos que disminuir, ¿no? Que hacer que la paciente esté cómoda, pues, en todos los aspectos de su vida. Entonces, ahorita les recomendaría que si tienen una paciente que tiene síntomas pues, muy severos, también es importante que sepan que si ya la paciente viene en una etapa en la que ya pasó tiempo con los síntomas, también los receptores ya disminuyeron. Ajá. Entonces, ya no va a ser el mismo efecto que si yo la agarro en un inicio de síntomas. Entonces, ahí es cuando necesitamos como que tratamientos más, pues más frecuente, o sea, el mes por lo menos de cada 12 horas y ya posteriormente el otro. Igual, si hemos usado algún otro tipo de terapia, pues los receptores están ocupados, ajá, entonces, o no están tan sensibilizados, entonces sí cuesta más trabajo, pero no, la cuestión es que nosotros le expliquemos esto a la paciente para que no pierda la paciencia y a los 3 meses ella se dé cuenta de que realmente ya tuvo un efecto benéfico. Ok, muchísimas gracias por esa experiencia, doctora. Realmente todo el material y lo que usted nos está compartiendo es de gran ayuda. Y dentro de los comentarios me gustaría leerle este en especial. Okay. Excelente plática. Muchas gracias, doctora. Usted al compartirnos toda experiencia que tiene, está recibiendo estos mensajes aquí. Nos dicen también que Estrover es una excelente fórmula. Y bueno, abordo la siguiente pregunta. Para paciente que ya toma Angelique, pero quiere dejar las hormonas, ¿cómo podría ser la transición? Ok, lo que les platicaba, esos receptores ya van a estar un poquito ocupados. Entonces, para empezar, pues suspender el Angelique. Puede empezarlo a tomar incluso, no le recomendaría que antes de dejarlo lo empiece a tomar porque los receptores están ocupados. De hecho, tiene que desensibilizar esos receptores. Entonces, después de tomar el Angelique, por lo menos un mes sin nada y empezar entonces Estrovera, pero ya, como les digo, esta paciente ya no, los receptores están ocupados, entonces hay que tratar de primero desensibilizar o desocupar los receptores, dándole un mes de descanso y ya ahora sí, el siguiente mes, cada 12 horas y posteriormente cada 24 horas, por lo menos en esta paciente por 6 meses. Y ahí es cuando va a haber el efecto más benéfico. Ok, doctora, muchas gracias. La siguiente pregunta es si Estrovera nos ayuda en desequilibrios hormonales sin que la paciente esté en perimenopausia o ya en menopausia. De hecho, en estudios previos hemos visto que también se usa cuando la paciente tiene oligomenorrea. Ajá. Ahora, hay temas que son súper interesantes, pero nos llevaría mucho tiempo porque hay gente que tiene algo que se llama dominancia estrogénica y esto también se asocia mucho a la obesidad. Entonces, ahí nosotras producimos tenemos varios tipos de estrógeno, pero hay estrógenos que no son tan buenos, ¿eh? O sea, hay estrógenos, por ejemplo, en la obesidad, la estrona,
No es de las mejores porque a nivel cerebral no es benéfica, pero a nivel endometrial está produciendo la hiperplasia del endometrio. Ajá. Entonces, muchas veces Estrovera sí ayuda, pero la verdad es que son casos muy selectivos en donde sí tendríamos que ver si es necesario, sobre todo cuando tenemos demostrado un déficit estrogénico. Ajá. Y eso únicamente lo vamos a ver por un perfil hormonal. Ok, muchísimas gracias, doctora. Siguiente. Para mujer de 46 años con histerectomía parcial o ferectomía lateral, sigue menstruando, pero ya empieza a tener irregularidad en su periodo, ¿se recomienda Estrovera? Claro que sí. O sea, esta mujer dice oforectomía lateral, entonces yo quiero pensar que todavía tiene un ovario. Pero bueno, el caso es que esta mujer ya empezó con síntomas porque ya empezó con irregularidades menstruales, que es una de los síntomas de que se acerca la perimenopausia. Empieza a tener un ciclo corto, luego uno largo, luego uno muy largo y así. Entonces, justamente es lo que les menciono, la ventana de oportunidad es desde que esta mujer empieza con síntomas. Si ya les está diciendo, tengo bochornos, es el momento. Es el momento porque esta mujer va a obtener mucho más beneficio de esta terapia a largo plazo. Muy bien, gracias, doctora. La siguiente pregunta es si Estrovera está indicado para pacientes que tienen ovario poliquístico. Bueno, ahí este tratamiento sí no es para pacientes con ovario poliquístico. ¿Le puede ayudar a una paciente que esté pasando en este periodo de perimenopausia? Sí, con un antecedente de ovario poliquístico, sí. Pero si lo quieren usar como tratamiento para el ovario poliquístico, ahí sí no. El ovario poliquístico pues tiene otros matices, tiene matices metabólicos muy importantes que incluyen resistencia a la insulina, pero como tal, Estrovera específicamente para esto sí no sería la opción. Es más para los síntomas de la menopausia que están mediados por la disminución de estrógenos. Realmente el ovario poliquístico no tiene tanta relación con la disminución de estrógenos, entonces no es lo ideal para un ovario poliquístico. Ok, muchísimas gracias, doctora. Siguiente. Estrovera, ¿se podría utilizar al mismo tiempo con tratamiento de hormonas bioidénticas? Claro que sí, sobre todo porque las hormonas bioidénticas pues tienen afinidad. Yo les mencionaba, ¿no? O sea, tienen que analizar bien, muy bien, cuál es la indicación. Muchas veces las hormonas bioidénticas, ya sabemos que tenemos formulaciones tanto tópicas, vaginales, pellets, o sea, tenemos bastantes vías para el tratamiento de hormonas bioidénticas, pero tenemos que analizar muy bien qué es lo que necesita nuestra paciente. Si nuestra paciente tiene alguna contraindicación para hormonas, Estrovera es la opción. Pero, por ejemplo, y eso es lo que yo hago muchas veces, una paciente que requiere tratamiento, por ejemplo, para los síntomas de la menopausia, pero que tiene una resequedad vaginal importante, bueno, le voy a dar su Estrovera porque aparte si tiene su útero esa paciente, yo tengo que tener cuidado de no estar estimulando ese endometrio, ajá, de no darle efectos adversos de una terapia. Entonces yo le voy a dar su Estrovera y localmente si tiene una molestia vaginal severa, le voy a dar DHA, testosterona a nivel vaginal y eso le va a ayudar sin que yo esté estimulando su endometrio. Y así la paciente va a estar contenta porque no va a tener ninguno de estos síntomas de cambios de humor, pérdida de la memoria, los bochornos, pero al mismo tiempo le voy a estar dando su tratamiento local, que es por lo que me vino a ver, que es el síndrome genitourinario, y va a mejorar todo, la frecuencia urinaria, la dispareunia. Entonces, hay que saber cómo combinar bien esto. Esto de manejar la menopausia, créanme que es un arte. Y es muy personalizado, no es como genérico, no a todas las que tengan síndrome genitourinario les voy a mandar esto, ni todas las que tengan. La ventaja de Estrovera es que sí se lo puedo mandar a casi todas, todas. O sea, aunque tengan contraindicación, porque, bueno, excepto las que tienen específicamente un tumor demostrado que es estrógeno dependiente, bueno, ahí sí,
¿Por qué? Porque también estimulo los receptores beta, pero fuera de eso, realmente se lo puedo dar a casi cualquier persona con síntomas de menopausia, cualquier mujer con síntomas de menopausia. Pero sí, es muy personalizado todo esto, pero sí les digo que igual con las hormonas bioidénticas no hay. Ahora, si yo le quiero mandar hormonas bioidénticas donde incluye el estradiol, ahí sí no tiene mucho caso porque estamos usando el mismo receptor. Entonces, ¿qué caso tendría que yo mande un estrógeno en pellet, por ejemplo, o a nivel, a nivel dérmico, si van a usar el mismo receptor? Entonces ahí sí yo le sugeriría que si está usando un estrógeno bioidéntico, pues se quede con el estrógeno bioidéntico. Si es que está indicado, porque recordemos que pacientes con útero, pacientes con ciertos antecedentes, no, pero bueno, sería, en el caso yo veo más lógico usar un estrógeno como Estrovera, bueno, que no es un estrógeno, pero está ocupando los receptores de estrógeno. Y bueno, alguna terapia local como en vagina, claro que sí, se puede usar la hormona bioidéntica. Muy bien, muchas gracias, doctora. Y voy a leer la siguiente pregunta, porque aparte que es una de las preguntas más frecuentes que nos hacen a nosotros como asesores nutricionales, es una de las dudas muy frecuentes también de las pacientes. Entonces, pacientes en menopausia, manejando ya una terapia hormonal bioidéntica, ¿pueden cambiar a Estrovera? ¿Cómo usted les explicaría esta parte a las pacientes? Ok, Gracias. claro que sí pueden cambiar a Estrovera, pero lo mismo que les menciono, esos receptores ya están ocupados. Ajá. Entonces, este tipo de receptores, al estar ocupados, primero necesitamos que darle un tiempo de que puedan estos receptores desocuparse, ¿no? Como de mudarse, vamos a decirlo. Y posteriormente iniciar ya el tratamiento con Estrovera, sí. Pero recuerden que como estos ya están, vamos a decirlo así, trabajados estos receptores, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dar un mes de descanso y posteriormente vamos a iniciar cada 12 horas, un mes y posteriormente la dosis diaria, que es una diaria. Y hay que, en este caso, platicar con la paciente y decirle que este suplemento únicamente se une a un tipo de receptor que le va a dar la ventaja sobre su hueso, sobre su cerebro, sobre todo esto, pero especificarle que nos va a costar más trabajo porque sus receptores ya están un poco ocupados o estuvieron ocupados y entonces ya están acostumbrados a recibir esta hormona bioidéntica. Entonces, al cambiarla, se tiene que asimilar o tiene su cuerpo que asimilar el medicamento y vamos pues sí, a ver que no va a ser tan rápido el efecto como en pacientes que van iniciando y las agarro de inicio, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que la paciente tenga paciencia y también decirle que se apegue más a una dieta saludable, a ejercicio, a higiene del sueño, para que ella pueda tener un resultado más favorable con su terapia, ¿sale? Entonces, sí es posible, pero hay que hacerle todas estas advertencias para que no diga, es que no me hizo nada, es que no veo que haya una respuesta. Entonces, para que ella tenga el mejor beneficio, tiene que llevar dieta, ejercicio, higiene del sueño y también tener paciencia con el tratamiento, porque probablemente ella al mes no vea un resultado tan favorable como otras pacientes, pero sí al tercer mes ya va a tener una estabilidad con Estrovera. Muchísimas gracias. Padrísima toda esa información que usted el día de hoy nos compartió acerca del tema Estrovera, nuestra fórmula que tenemos en casa Metagenics. Le agradecemos enormemente su participación. Muchísimas gracias por su ponencia y por estos minutos y todo lo que comparte con nosotros aquí a Ultragenics. Muchísimas gracias, doctora Cortés.